Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde el objetivo de este canal es tener estudios sólidos y profundos de la Biblia y que ustedes, hermanos y amigos, puedan crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Hermanos, en esta ocasión queremos hacer un estudio sólido y profundo sobre lo que es los 7 pilares de la fe adventista, ya que sobre este tema hay una gran falta de conocimiento. Son miles de adventistas que desconocen qué son los 7 pilares de la fe adventista. Quiero decirles, hermanos, que este tema, hermanos, es 100% adventista del séptimo día. En base a este tema, hermanos, vamos a tener el estudio en esta ocasión, pero queremos pedir la dirección del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender este tema y pueda quedar claro. Así que, hermanos, vengamos de rodilla para glorificar el nombre de nuestro Dios y pedir la dirección del Espíritu Santo. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Danos discernimiento, sabiduría para que podamos darnos a explicar a través de tu palabra. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan crecer en conocimiento, puedan aprender y puedan atesorar esta palabra santa y bendita en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque nos das este privilegio de poder presentar tu palabra. Todos estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos aprovechar esta ocasión para invitarles a que se suscriban al canal, que le den like a los videos, comentar y compartir este material, porque la mejor forma que pueden ayudar este ministerio es suscribiéndose. Así que compartan este material con sus amigos, con sus familiares, con sus parientes, para que este canal pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que glorificamos en nombre de nuestro Dios, porque por su misericordia estamos aquí presentando una vez más otro tema. Así que, hermanos, quiero que tomen su Biblia porque vamos a iniciar. Hermanos, es muy hermoso estudiar la Biblia a profundidad. Cuando estudiamos la Biblia encontramos tesoros. Si ustedes ven, hermanos, el tesoro, el oro, no se encuentra a flor de tierra. Para encontrar oro, para encontrar gemas, para encontrar perlas, las perlas provienen de las ostras. Pero para encontrar piedras preciosas se tiene que cavar hondo. Por eso es que el sabio Salomón compara la palabra de Dios con piedras preciosas. Eso lo dice Salomón en Proverbios. Por eso, hermanos, en esta ocasión vamos a profundizar en la Biblia. Vamos a hacer un estudio sólido y profundo para que crezcamos en conocimiento. Así que, hermanos, quiero que empecemos, hermano. En la Biblia encontramos algunas cosas que son interesantes que muchas veces desconocemos. En la antigüedad habían mojones que señalaban los linderos de las propiedades. ¿Qué es un mojón? Un mojón se le conocía como una especie de piedra que señalaba los límites de los linderos, de las propiedades y de los caminos en la antigüedad. Aquí nosotros le llamamos pilares, otros le llaman linderos, otros le llaman hitos. Inclusive en muchos lugares en la actualidad hay esta especie de mojones en los linderos de las propiedades como señalamiento de propiedades hasta dónde llega la propiedad de X persona. Eso se le llama mojones o linderos. La Biblia habla de eso. Vamos a ver de que en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, que era ley de Dios, pero había una orden de que si alguien movía un mojón de esos o un hito para robar tierra o propiedad de su vecino, era condenable eso. Era bajo pena de muerte y algunas veces era digno de ser metido a la cárcel, porque esto era muy delicado en el Antiguo Testamento y Dios tomaba muy en serio esto, de que si había un lindero, eso debía respetarse. Si había un mojón,
debía de respetarse porque ese mojón marcaba el límite de la propiedad de alguien y la ley decía esto. Vamos a ver algunos textos bíblicos que lo corroboran. La importancia y bajo pena de maldición aquel que movía el hito o el lindero o el mojón de una propiedad. Deuteronomio 19:14 dice así: en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. O sea que había un límite que los antiguos, los que repartieron las tierras, tenían que respetarse. No tenía que nadie mover ese lindero o ese mojón o ese hito, porque la Biblia dice claramente: no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Eso dice la Reina Valera 60. Pero noten cómo dice algo, otra versión de Biblia, en lugar de decir lindero, dice mojones. Por ejemplo, noten cómo dice la Biblia de la palabra hispanoamericana. Esta es una Biblia actualizada que en lugar de decir mojones, en lugar de decir límites, dice mojones. Dice así, en Deuteronomio 19:14 dice: cuando ocupe la tierra que el Señor Dios te va a dar en posesión, no muevas los mojones de tu prójimo que fueron colocados en tiempos pasados. Noten que aquí en lugar de decir límites o linderos, dice mojones, porque era una especie de piedra o roca que fijaba los límites de cada propiedad. Y aquí dice mojones. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista, hablando de que lo que era un mojón o un límite de la propiedad. Dice así: es decir, no reducirás lo ajeno para aumentar la propiedad de uno. Desde los tiempos antiguos se consideraban inviolables los hitos que marcaban los límites de una propiedad. Se pronunció una maldición sobre aquel que los cambiase en forma solapada. Noten que había una maldición para el que movía los mojones o los hitos de una propiedad. Y esto era castigado en la ley mosaica, era castigado por la ley civil en la teocracia de Israel. Era de gran importancia respetar los límites. Y aquí dice que era bajo una pena de maldición, se pronunciaba una maldición sobre aquel que cambiaba los hitos o mojones o límites en una forma solapada. O sea que aunque nadie esté viendo, voy a reducir el límite, voy a poner el límite o el mojón acá para robarle un poco de propiedad a mi vecino. Era una maldición que caía sobre la persona que hacía eso. Terrible, hermanos. ¿A dónde dice eso? Deuteronomio 27, versículo 17. Noten cómo dice. Deuteronomio 27, versículo 17 dice: maldito el que redujere el límite de su prójimo. ¿Y cómo se hacía? Moviendo los mojones asolapadamente. Dice el texto claramente: se cae una maldición sobre el que lo hace. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo: amén. Hermanos, Dios, hermanos, es un Dios celoso. Dios le gusta que se respeten las leyes terrenales, porque las leyes terrenales son un reflejo de la ley celestial, siempre y cuando las leyes terrenales gobiernen en su propia esfera. Noten que alguien puede decir: bueno, este es un pedazo de tierra, esto no lo vamos a llevar cuando los muramos. Pero había un respeto hacia la propiedad ajena. Se tenía que respetar la propiedad ajena. Por eso es que se pronunciaba una maldición sobre aquel que movía los hitos en una forma solapada. Aquí dice, en la Biblia tenemos muchas referencias sobre la abominación o el pecado terrible de que alguien cometía cuando movía los hitos de una propiedad. Por ejemplo, tenemos en Job 24:2, se hace referencia a estos mojones o a estos límites. Job 24, versículo 2 dice:
traspasan los linderos, que serían mojones o hitos, roban los ganados y los apacientan. Esta es una arte destructora de los ladrones y de los delincuentes y de los criminales en los tiempos bíblicos, porque mañosos o delincuentes o criminales o estafadores han habido siempre, hermanos. Y esta era una forma como robaban tierras, movían los linderos o los hitos. Y aquí dice que estos traspasaban los linderos, robaban los ganados y los apacientan. Proverbios 22-28 se hace referencia a esta clase de crimen, de mover los hitos o los pilares. Proverbios 22, versículo 28 dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Noten, no traspases, no te pases más allá de donde se ha fijado el límite. No traspases los hitos, no muevas los hitos que han fijado los antiguos. Noten cómo dice Proverbios 23, versículo 10, se hace alusión a estos hitos o a estos linderos. Proverbios 23, versículo 10 dice: no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, no los traspases, porque en la teocracia de Israel esto era un crimen que era maldecido por Dios y era castigado bajo pena de muerte. Por eso es que era muy importante que se respetaran los límites. Para Dios era importante que se respetaran los hitos y los límites y los mojones que dividían las propiedades. Tienen que ser exactas. Nadie tenía que mover ese mojón. No importa su categoría en el pueblo de Israel. No importa si fuese rey. No importa si fuese sacerdote. No importa si la persona tuviese dinero más que otro. En la teocracia de Israel tenía que respetarse los linderos, los hitos y los mojones que los antiguos habían marcado. Noten cómo dice el diccionario de la Real Academia Española sobre lo que es un mojón. Interesante que me puse a investigar qué dice el diccionario español sobre lo que es un mojón. Dice así, voy a citar el RAE, para mí es uno de los diccionarios más fidedignos, hablando en español, la Real Academia Española. Yo sugiero que descarguen en su dispositivo el diccionario de la Real Academia Española. Está la aplicación gratuita y está la aplicación de pago para dispositivo. Pero noten cómo dice el diccionario RAE sobre lo que es un mojón. Dice así, mojón. En este caso, el diccionario de la Real Academia Española da 3 definiciones. Hay más definiciones acá, pero las otras definiciones las excluí porque no tienen nada que ver con el tema que estamos trazando, porque la palabra mojón puede tener varios significados, según la gramática. Pero elegí 3 porque son las que están en armonía con el contexto que estamos estudiando. Noten lo que dice el diccionario sobre lo que es el mojón. Dice, primero, señal permanente que se pone para fijar los linderos de heredades, términos y frontera. O sea, es un mojón, es como una señal. Segunda definición dice, señal que se coloca en despoblado para que sirva de guía, es un mojón, como una señal, un señalamiento. Tercera definición dice, piedra o señal que indica las distancias en un camino o en una carretera. Eso es un mojón. Ustedes van a decir, ¿qué es un mojón? Cuando vamos en veces por la calle o por el campo y vemos pedazos de roca, de cemento, aquí se hacen de cemento, se hace un hueco, se hace un hoyo en la tierra y ese hoyo ahí se echa cemento para que salga una cúspide sobre la tierra. Eso es un mojón, un lindero que señala que hasta allí llega el terreno o la propiedad. Por eso es que se llamaban mojones. Es interesante que el espíritu de profecía, ahora vamos a entrar en lleno a lo que son los 7 pilares o los siete hitos de la fe adventista. Es interesante que la iglesia adventista o el pueblo adventista tiene 7 hitos o 7 pilares de la fe adventista.
Y quiero decirles, hermanos, que los 7 pilares de la fe adventistas son diferentes a las 28 creencias adventistas y son diferentes a las 6 doctrinas de la iglesia adventista. La iglesia adventista profesa 7 pilares, 28 creencias adventistas y 6 doctrinas. Por falta de tiempo no puedo explicarles lo que son las 28 creencias y lo que son las 6 doctrinas, porque el tema en cuestión, en este caso, son los 7 pilares o los 7 hitos de la fe adventista. Lastimosamente, hermanos, hay hermanos adventistas, y yo me atrevo a decir que la mayoría de hermanos adventistas que desconocen rotundamente esta clase de tema. Y no me refiero a hermanos recién bautizados, me refiero a hermanos que son viejos de estar en la iglesia y desconocen rotundamente esta clase de tema. Ni tan siquiera conocen el por qué nos llamamos adventistas del séptimo día. Ni tan siquiera conocen el por qué nosotros existimos en este mundo. Y es peor, hay hermanos que desconocen las 28 creencias de la iglesia adventista. Y es peor aún, hay otros que desconocen qué son las 6 doctrinas de la iglesia adventista del séptimo día. Pero en este caso estamos analizando qué son los 7 pilares de la fe adventista. Acabamos de ver de que en la antigüedad se usaban mojones para definir el límite de las propiedades, para definir qué propiedad era de mi vecino y qué propiedad era mía. Eso se llamaba mojón. Ahora, Elena de White extrae ese principio, ese símbolo de hito, y lo aplica en forma figurada para hablar de los 7 pilares o hitos de la fe adventista. Sin estos pilares, el mensaje adventista se desmorona y cae. Sin estos 7 pilares que vamos a estudiar uno por uno en esta ocasión, si estos pilares no existieran, la iglesia adventista fuera una iglesia del montón. Y no se llamara iglesia adventista del séptimo día, sino que se llamara testigos de Jehová, mormones o pentecostales. Lo que nos hace diferente los adventistas de las demás iglesias protestantes es el mensaje que predicamos. Nosotros nos distinguimos porque tenemos 7 pilares, 7 hitos de la fe adventistas, y estos 7 hitos están fundamentados en la sola escritura, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y es bien importante que como adventistas conozcamos perfectamente bien qué son los 7 pilares de la fe adventista, porque si aún usted no conoce qué son los 7 pilares, se lo digo con sinceridad, aún no es un adventista completo, es un adventista media, porque todo adventista debe de conocer qué son los 7 pilares de la fe adventista. ¿Por qué 7? ¿Por qué 7 y no 8 y no 9? Porque el número 7 representa perfección y totalidad. La iglesia adventista profesa y cree y enseña 7 pilares de la fe adventista. Sin estos 7 pilares dejaríamos de existir en este mundo, pero gracias a este mensaje que Dios dio a la iglesia adventista es la razón de nuestra existencia, los 7 pilares de la fe adventista. Noten cómo dice Proverbios 9:1. Este versículo es clave para estudiar este tema. Proverbios 9:1 dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Noten que la sabiduría, que es Cristo, y su mensaje, tiene 7 columnas. Labró sus 7 columnas. ¿Qué son columnas? 7 pilares. Los pilares son lo que sostienen el edificio. Dice el texto: la sabiduría edificó su casa. ¿Qué es la casa de Dios? Es la iglesia. ¿Qué es la sabiduría? Cristo es hecho sabiduría en vosotros, dice Pablo. Pero dice que la sabiduría labró sus 7 columnas. O sea que la iglesia está fundamentada en 7 columnas. Cristo sostiene a su iglesia a través de 7 columnas. Aquí dice el texto. Noten cómo dice Salmos capítulo 11, versículo 3. O sea, el Salmo 11, versículo 3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, hay una pregunta, ¿qué ha de ser del justo?
Note qué interesante. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque los fundamentos sostienen la iglesia. Los fundamentos sostienen los linderos, el mensaje. Los fundamentos sostienen la predicación del evangelio. Los fundamentos es la razón de la existencia de la iglesia. Porque la sabiduría edificó sobre 7 columnas. Interesante. Ahora, ¿qué son los 7 pilares de la fe adventista? Interesante. Vamos a analizar qué son los 7 pilares de la fe adventista, porque necesitamos conocer esos 7 pilares o esas 7 columnas o esos 7 hitos. Elena de White menciona el santuario como pilar central de la fe adventista. Noten, el santuario es el pilar central de la fe adventista. Esto lo dice el Conflicto de los Siglos, página 405, párrafo 1, dice: el pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración: hasta 2300 tardes y mañana, entonces el santuario será purificado. Daniel 8:14. Según la Biblia versión moderna, dice aquí que el pilar central de la fe adventista es el santuario, la purificación del santuario. Ella coloca el pilar central de la fe adventista, el santuario. Pero es interesante, profundicemos un poco más. Noten, hermanos, aunque Elena de White dice que el pilar central de la fe adventista es el santuario, pero hay otras declaraciones donde ella hace una lista de los 7 pilares o 7 hitos de la fe adventista. ¿Cuáles son esos 7 pilares? Esta cita está en el libro Consejos para escritores y editores, página 30 a la 31, escrito en el año de 1889. Esta cita también está en el libro Eventos de los Últimos Días, página 45 y página 46. Ella explica cuáles son los 7 pilares de la fe adventista. Leamos la cita. Dice así la cita: el tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario. Noten, ahí está el primer pilar, la purificación del santuario, que se llevaba a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También, dice ella, también con los mensajes del primer ángel, el segundo ángel y el tercer ángel. Y desplegó el estandarte en el cual estaba escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios, visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. La no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito. No pude recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Noten cómo termina la cita. No pude recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación, porque a ella se le mostró que iba a haber un ataque acérrimo contra estos antiguos hitos que sostenían a la casa de Dios, la columna de la sabiduría, la verdad de Dios, los hitos, 7 hitos. Basándonos en esta cita, hagamos la enumeración que son los 7 pilares de la fe adventista que la sierva del Señor dice aquí en esta cita. El primero, la purificación del santuario. El segundo, el mensaje del primer ángel. El tercero, el mensaje del segundo ángel. El cuarto, el mensaje del tercer ángel. El quinto, el templo de Dios. El sexto, el sábado como cuarto mandamiento. Y el séptimo pilar, la no inmortalidad del alma.
Interesante. Esos son los 7 pilares de la fe adventista. 7 pilares. De estos 7 pilares se desglosan las demás doctrinas y creencias que profesa el pueblo de Dios. Hay muchas creencias y doctrinas importantes del pueblo adventista que se desglosan de estos 7 pilares. Todo el mensaje de la iglesia adventista está contenido en estos 7 pilares que son los hitos antiguos que establecieron los antiguos. ¿Quiénes eran los antiguos? Los pioneros adventistas, los que lograron entender estos pilares a base de un estudio profundo de las Escrituras, llegaron a la conclusión de establecer estos 7 pilares de la fe adventistas. Los pioneros, grandes estudiosos de la Biblia, con mucha oración y estudio, llegaron a la conclusión de que estos eran los 7 pilares del pueblo adventista, los 7 hitos. Ahora analicemos uno por uno a grandes rasgos, ya que para analizar cada uno de ellos necesitaríamos meses y años para profundizar en cada uno de estos hitos. Pero el objetivo de esta presentación es solamente presentar a grandes rasgos qué son los 7 pilares de la fe adventistas y cómo la iglesia y cada miembro de la iglesia debe de enseñarlos y predicarlos, porque gracias a estos 7 pilares es la razón de la existencia del movimiento adventista y de la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, para analizar y estudiar cada uno de los 7 pilares, es importante, hermanos, entender lo siguiente: que aunque la iglesia adventista profesa y cree y enseña 7 pilares de la fe adventista, Cristo es todo el fundamento del mensaje adventista. Cada doctrina que profesa la iglesia adventista, cada enseñanza, cada creencia y cada pilar, la iglesia adventista sostiene de que está fundamentado en Cristo, que es el pilar fundamental de cualquier mensaje, de cualquier pilar, de cualquier creencia y doctrina. Y esto lo corrobora el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11, dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea que el centro de los 7 pilares adventistas es Cristo Jesús. Él es el centro de todo mensaje, doctrina, precepto y mandamiento. Esto lo corrobora Elena de White en su libro Hechos de los Apóstoles, página 12, párrafo 2, dice ella, hablando de lo que se hacía en el santuario, esa liturgia y esa economía. Dice así: Cristo había de ser levantado ante todas las naciones, y cuantos le miraran vivirán. Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una presentación en el cual estaban resumidas las promesas de la redención. O sea, toda esa ceremonia y esa liturgia que Israel oficiaba en el santuario era un tipo y símbolo del Evangelio compactado, y ese centro era Cristo. Todo el centro de la economía judía y de los fundamentos y de los hitos y de los pilares era Cristo, el fundamento y el centro de esa economía judía. Así que cuando hablamos de 7 pilares de la fe adventista, estamos hablando de Cristo, que es el centro de todo fundamento y de todo mensaje. Ahora analicemos uno por uno los hitos de la fe adventista, que son 7. ¿Y por qué es importante que como pueblo adventista los prediquemos y los enseñemos, hermanos, diáconos, ancianos de iglesia, pastores, ministros, teólogos? Dediquemos nuestras conferencias y nuestras reuniones a predicar de los hitos. Hay muchos hermanos que desconocen qué es un hito. Pregúntele a un anciano o un hermano, ¿usted sabe cuáles son los 7 pilares de la fe adventista? Son pocos los que le van a contestar de una forma coherente. Son muchos que ignoran esto, hermanos. Haga la prueba en su iglesia, hermano. ¿Usted sabe cuáles son los 7 pilares de la fe adventista? Son pocos los que conocen esto, hermano. Por eso, hermano, yo espero que esta información que estamos estudiando en esta ocasión sea de bendición y usted pueda anotar esta información, pueda corroborarlo con la Biblia y con el Espíritu de profecía para ver si lo que decimos es verdad. Pero esto que estamos predicando, hermanos, es la existencia, el por qué la iglesia adventista existe. Los 7 pilares de la fe adventista que vamos a analizar a grandes rasgos. El primero, el santuario.
la purificación del santuario. Este es el primer pilar fundamental de la iglesia adventista. ¿Por qué es importante predicar el santuario? Porque en el santuario, de parte, ustedes pueden ver que sale detrás de mí el mural. Es un mural que mide aproximadamente 10 metros por 8 metros, está en toda la pared. Es un mural pintado por mí, porque ya que predico mucho de profecía sobre doctrina, sobre el santuario, quise pintar este mural para que cada vez que predique un tema sobre esta clase, ustedes vayan guiándose de acuerdo al mural que está detrás de mí. Es un mural hecho a puro puño, con puro pincel, brocha y pintura. Así que para los hermanos que no saben, soy artista plástico, soy muralista, soy pintor, soy artista, me gusta pintar, dibujar. Desde la edad de 8 años practico dibujo y pintura, así que por si no lo sabían, hoy ya lo saben. Ahora, volvamos al tema. ¿Por qué es importante predicar el santuario, que es el pilar central de la fe adventista? Porque en el santuario está basado todo el plan de salvación en tipos y símbolos. Los que conocen el santuario están conociendo el evangelio y el plan de salvación en tipos y símbolos. Dios, al dar el santuario, estaba revelando a través de símbolos y tipos el plan de salvación. Noten cómo dice Éxodo 25, versículo 8 al 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, y el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo harás. Porque el santuario era un tipo y símbolo del plan de salvación. Por eso es que se le dio a Israel el santuario. Esa maqueta, esa carpa, era un símbolo del plan de salvación. Y por eso, hermanos, el santuario, la purificación del santuario, que inició en el año de 1844, es el pilar distintivo del pueblo adventista. Noten cómo dice la sierva del Señor en el libro Evangelismo, página 165, párrafo 1, dice, hablando sobre el pilar distintivo del santuario, dice: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. La purificación del santuario es el fundamento de nuestra fe. ¿Cuándo inició la purificación del santuario? El 22 de octubre de 1844, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en el cielo para iniciar su obra de juicio. Y este llegó a ser el pilar número 1 del pueblo adventista, la purificación del santuario. Segundo pilar, el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel anuncia la llegada del juicio. Por eso es que para los pioneros llegó a ser esto un pilar distintivo. La proclamación de la hora del juicio ha llegado. Apocalipsis 14, versículos 6 al 7, dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este es un verbo aoristo, tiempo presente, porque la hora de su juicio ha llegado. A adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel que anuncia la hora del juicio es el segundo pilar de la fe adventista. Es el segundo hito del pueblo adventista. El tercer pilar es el mensaje del segundo ángel. El mensaje del segundo ángel anuncia la caída de Babilonia, y ese mensaje debe de proclamarse en alta voz. Apocalipsis 14, versículo 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El mensaje del segundo ángel es el tercer hito. Anuncia la caída de Babilonia, anuncia la caída de los sistemas falsos de religión apóstata, que todos sabemos de que representa al catolicismo romano como sistemas falsos de religión, y a sus hijas el protestantismo apóstata. Para los pioneros llegó a ser el tercer pilar de la fe adventista: la caída de Babilonia, la caída de los falsos sistemas de religión apóstata. El cuarto pilar de la fe adventista llegó a ser el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel, hermanos,
anuncia y advierte sobre el castigo para los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca en su frente o en su mano. Este es el cuarto pilar, el mensaje del tercer ángel. Noten cómo dice Apocalipsis 14, versículos 9 al 11. Esta es la mayor amonestación y advertencia de juicio que Dios haya mandado a este planeta Tierra. La encontramos en estos textos y dice así: y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Este es el cuarto hito, la anunciación o la proclamación del mensaje del tercer ángel, que advierte de no adorar a la bestia, su imagen y su marca. Y estos mensajes deben de proclamarse porque también es un hito, es el cuarto hito de la fe adventista. El quinto hito o el quinto pilar de la fe adventista es el templo de Dios. ¿Por qué el templo de Dios? Este hito presenta cómo Cristo ministra en el santuario celestial, especialmente en el lugar santísimo del santuario. Por eso es que para los pioneros llegó a ser un hito el templo de Dios. Apocalipsis 11, versículo 19 dice así: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. A Juan se le permitió contemplar el santuario, especialmente el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Y aquí dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Por eso es que el quinto pilar o el quinto hito es el templo de Dios, que presenta cómo Cristo ministra en el lugar santísimo e inicia su obra de juicio y la purificación del santuario. El sexto pilar de la fe adventista llegó a ser el sábado como cuarto mandamiento. Ese es el sexto pilar de la fe adventista. ¿Por qué el sábado es un pilar? Este hito presenta la vigencia del cuarto mandamiento como centro de la ley de Dios. Por eso es que para los pioneros llegó a ser un hito o un pilar. Noten cómo dice Éxodo 20, versículo 8 al 9. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El sexto hito es el sábado como cuarto mandamiento. Los pioneros adventistas, basados en un estudio sólido y profundo de la Biblia, llegaron a la conclusión de que este mandamiento estaba en vigencia como los demás 9 mandamientos y que no fue abolido. Al divisar de que Cristo está ministrando en el santuario celestial, en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, descubrieron que en el arca del pacto están las tablas originales que Moisés hizo una copia. O sea que la copia terrenal de las tablas de la ley eran una copia del gran original. Y en base a esto descubrieron de que el sábado sigue en vigencia como los demás 9 mandamientos, y el sábado llegó a ser el sexto hito del pueblo adventista. Por eso es que nos llamamos adventistas del séptimo día, porque esperamos la segunda venida y predicamos un mandamiento que el mundo cristiano ha olvidado y ha pisoteado, que es el cuarto mandamiento, que se refiere a la vigencia del sábado. Por eso es que el sábado llegó a ser el sexto hito. Ahora, el séptimo hito o el séptimo pilar de la fe adventista, según el Espíritu de Profecía, es la no inmortalidad del alma. Esta doctrina ataca la falsa creencia de que el alma es inmortal. Los pioneros, en base a un estudio profundo de la Biblia, llegaron a la conclusión de que el alma no es inmortal. Esta es una herejía satánica que fue predicada por primera vez por Satanás en el Edén, cuando dijo a Eva: no moriréis. El alma, que es la persona en sí, el nefesh, que es el ser viviente, no es inmortal.
La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El hito de que el alma no es inmortal llegó a ser el séptimo pilar de la fe adventista. Este hito presenta que el alma no es inmortal. El único inmortal es Cristo. El único que es inmortal, que no muere, es Cristo. Y que los muertos están inconscientes hasta la resurrección. Las Escrituras enseñan que cuando una persona muere, va al sepulcro, no va al cielo ni al infierno, sino que está en el sepulcro, está inconsciente, esperando la resurrección de Cristo. ¿Dónde dice eso? Job capítulo 7, versículo 8 al 10 y Salmo 115, 17. Según la Biblia, los muertos están inconscientes esperando la resurrección de Cristo. Esto lo dice Eclesiastés 9:5. Dice, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Los muertos están en el polvo de la tierra esperando la resurrección de Cristo. Eso lo dice Juan 5, 28 al 29. Pablo creía de que la recompensa él iba a obtener cuando Jesús viniese por segunda vez y le daría la corona de vida, no solamente a él, sino también a todos los que esperasen su venida. Eso lo dice Pablo en 2 Timoteo 4, versículos 7 al 8. La Biblia enseña que los muertos no van al cielo. Se les presenta como que se estuvieran durmiendo. Cristo comparó la muerte con un sueño. Nuestro amigo Lázaro duerme, lo voy a despertar. Los muertos están inconscientes hasta que Cristo venga por segunda vez y sean resucitados. Esto lo dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14 y Job 14 versículo 10 al 12. El séptimo hito es la no inmortalidad del alma. Son 7 hitos o pilares y ya no hay más. Usted puede decir, hermano, pero ¿y este hito? ¿Y esta creencia? No, como le expliqué, toda creencia y toda doctrina se desglosan de estos 7 hitos. No importa cuál usted me quiera decir, todos se desglosan de estos 7 hitos, porque son 7 pilares, como dice el Proverbio 9:1. Ya no hay más hitos, son 7 hitos. Porque la sabiduría edificó sus 7 columnas, así que no vaya a añadir un octavo hito, no vaya a añadir un noveno, son 7 hitos, 7 pilares de la fe adventista y ya no hay más. Noten cómo dice Elena de White en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 274, párrafo 3 dice: nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe, nadie, porque a ella se le mostró que iba a haber un ataque encarnizado dentro de la iglesia contra estos hitos. Y alerta adventista, debemos estar alerta porque Satanás va a atacar dentro de la iglesia adventista estos hitos, porque los mayores enemigos del pueblo de Dios y de la verdad bíblica y de los hitos de la fe adventista están dentro. Nadie intenta derribar los fundamentos de nuestra fe, nadie. Y estén alerta, hermanos, con aquellos líderes que están oponiendo esta clase de mensajes. Estén alerta contra esas iglesias, contra esas juntas y esos ancianos apóstatas que están oponiendo a que se prediquen estos hitos. Estén alerta. Nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe, que fueron colocados en el principio de nuestra obra, por el resultado de la palabra acompañada de oración y por las revelaciones. Sobre este fundamento hemos edificado durante 50 años que han transcurrido. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo. Tenemos nueva luz, van a decir mucho, y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que se ha colocado. Pero es un grave engaño, dice ella. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. Tremenda declaración. Noten esta otra cita. Consejos sobre la escuela sabática. Y está también en la Review and Herald del 29 de diciembre de 1897. Y consejos sobre la escuela sabática, página 37, párrafo 2 dice, hablando de los hitos. Muchos saben tan poco acerca de su Biblia que están inseguros de la fe
Y esto va para los adventistas del séptimo día. Elena de White está hablándole a los adventistas del séptimo día, o sea, a nosotros. Hay muchos hermanos, y van a disculpar la palabra. Hay muchos hermanos ignorantes de nuestras creencias. Hay muchos hermanos ignorantes de nuestras doctrinas. Y aquí dice, muchos saben tan poco acerca de su Biblia que están inseguros de su fe. Cuando se les pregunta algo se quedan con la boca abierta, no saben cómo responder. No les gusta estudiar, son inseguros de su fe. Y al ser inseguros, noten lo que hacen. Quitan los hitos antiguos y los engaños y los vientos de doctrina los llevan de aquí para allá. Noten, hermanos, si queremos estar firmes en el mensaje y en la fe, tenemos que conocer los hitos antiguos, porque aquí dice que muchos, por ser ignorantes, van a quitar los hitos antiguos y los engaños y los vientos de doctrina los llevan de aquí para allá. Lo falsamente llamada ciencia está minando los fundamentos de los principios cristianos. Aquellos que una vez estuvieron en la fe se apartan de las doctrinas básicas de la Biblia y se divorcian de Dios mientras siguen pretendiendo ser sus hijos. Noten, quitan los hitos, estos ignorantes de la palabra. Según Elena de White, Satanás atacaría estos hitos, porque noten que este es el fundamento del pueblo adventista. Esto nos diferencia, nos hace peculiares del protestantismo apóstata. Tenemos un mensaje peculiar y distintivo, y el diablo quiere que nos olvidemos de los hitos. El diablo quiere que nosotros perdamos nuestra identidad. El diablo quiere que perdamos nuestra misión y nuestro mensaje. Y los hitos del pueblo adventista es lo que nos caracteriza como un pueblo peculiar y distintivo que nos separa de Babilonia. Según Elena de White, Satanás atacaría estos pilares, y uno de ellos sería la negación de que ya no existe un santuario, lo que vino a predicar el famoso erudito Desmond Ford, un erudito adventista que hace muchos años cayó en apostasía y que muchos hermanos ingenuos andan repitiendo sus herejías y sus blasfemias como loro en las redes sociales. Desmond Ford fue uno de los agentes de Satanás que se levantó dentro de la iglesia para atacar uno de los antiguos hitos que iba a ser el santuario. Dice aquí la cita, Reviewed Herald, del 25 de mayo de 1905, y también está en el libro Evangelismo, página 167, párrafo 2, dice, en el futuro, noten que Elena de White lo está diciendo hace más de 100 años, en el futuro surgirán engaños de toda clase. Necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Noten, necesitamos terreno sólido. Hermanos, no te pares en arena movediza. Estudia tu Biblia, estudia el Espíritu por encima, conoce tu creencia, conoce tu mensaje para que lo puedas defender y lo puedas levantar en alto. En el futuro surgirán engaños de toda clase. Necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos sólidos pilares para el edificio. Noten, sólidos pilares. No se ha de quitarse ni un solo ápice de aquello que el Señor ha establecido, hablando de los hitos. El enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina que ya no existe un santuario. Noten, esto se cumplió con Desmond Ford y con muchos loros que repiten lo que él dijo. El enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina de que ya no existe un santuario. Este es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. ¿Dónde encontraremos seguridad? A menos que sean en las verdades que el Señor nos ha dado durante los últimos 50 años. Solamente la encontramos en el mensaje, en los hitos que nos distinguen como pueblo adventista, hermanos y amigos. Que es hora de que volvamos a las sendas antiguas. El profeta dice, paraos en los caminos y preguntad cuál es el camino, volver a las sendas antiguas y preguntad por él, preguntad por él y andad en ellas. Dice, hablando de las sendas antiguas. Y es hora, de hermanos, de que prediquemos nuestro mensaje sólido, nuestro mensaje distintivo, porque ese mensaje es el que nos ha conducido hasta hoy. Gracias a ese mensaje que Cristo dio al pueblo adventista, es por eso que nosotros estamos aquí en esta tierra, para predicar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No permita que Satanás opaque este mensaje. No permita que en tu iglesia hayan mensajeros satánicos que estén oponiéndose a este mensaje. Y es hora que levantemos la verdad,
porque este mensaje trae salvación. En este mensaje hay salvación. Es un mensaje de verdad presente. Es un mensaje que debemos de predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque este mensaje prepara el camino para la pronta venida de Jesús. Dios te bendiga, amigo hermano. Espero que esta información te haya servido para que podamos crecer en conocimiento y que tu fe se fortalezca en el Señor Jesús. Así que vamos a darle gracias a Dios por este interesante estudio. Viniendo de rodillas, oremos. Gracias, Padre eterno, por este mensaje que diste a tu pueblo. Bendícelo, Señor, que este mensaje podamos predicarlo y vivirlo. Danos sabiduría para que siempre podamos crecer en conocimiento, para que podamos aprender cada día y que podamos defender la sana doctrina basado en la sola Escritura. Bendice a tu pueblo, que podamos aferrarnos cada día a estos 7 pilares, porque estos 7 pilares son lo que nos distingue de Babilonia y sus hijas. Gracias, Padre, por este mensaje. Reconocemos por la fe que estuviste con nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.